Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un verdadero torbellino de chismes y rumores que ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos de lleno en uno de esos incidentes que, créanme, nadie esperaba. ¿Se imaginan a nuestro querido Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su imponente presencia, envuelto en una situación tan física? Pues sí, señoras y señores, hoy vamos a desgranar lo que parece haber sucedido. Can Yaman a puñetazos con su colega. Sí, han oído bien. ¿Qué pasó realmente en este incidente? ¿Fue un arrebato de ira, un malentendido, o hay algo más profundo detrás de estas acusaciones? Prepárense porque vamos a investigar a fondo, a traerles los detalles que hemos podido recopilar y a discutir las posibles razones detrás de este polémico suceso. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras intrigantes historias del mundo del entretenimiento. Para empezar, pongámonos en contexto. Can Yaman es una figura que genera muchísima atención, tanto por sus exitosos papeles en telenovelas y series como por su vida personal, que a menudo es objeto de escrutinio mediático. Conocido por su físico, su personalidad magnética y, seamos sinceros, por ser el centro de atención allá donde va, cualquier cosa que haga o le suceda, ya sea en el set de rodaje o fuera de él, se magnifica. Y este incidente no ha sido la excepción. Las noticias comenzaron a circular como pólvora, con titulares que insinuaban, y en algunos casos afirmaban directamente, que Can Yaman se había enfrentado físicamente con uno de sus compañeros de trabajo. La noticia saltó a la luz pública, como suele ocurrir en estos casos, a través de fuentes anónimas, filtraciones a medios de comunicación e incluso comentarios de personas supuestamente presentes en el lugar de los hechos. Al principio muchos pensaron que se trataba de un rumor exagerado, algo típico del sensacionalismo mediático que rodea a las celebridades. Sin embargo, con el paso de los días, la historia parecía ganar más tracción, con detalles que apuntaban a una confrontación real. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién fue el colega implicado? Aquí es donde la cosa se pone un poco más delicada, porque los detalles específicos sobre la identidad exacta de la persona con la que Can Yaman supuestamente tuvo este altercado no han sido confirmados oficialmente por ninguna de las partes involucradas o sus representantes. Esto, por supuesto, añade una capa de misterio y especulación. Lo que sí se ha sugerido en diversos medios es que el incidente ocurrió durante el rodaje de un proyecto, y que las tensiones habrían escalado a un punto insostenible. Ahora, ¿qué pudo haber llevado a una situación tan extrema como un intercambio de puñetazos? Las teorías son muchas y variadas. Una de las posibilidades más comunes en los sets de rodaje es la presión y el estrés del trabajo. Las largas horas, las exigencias de los directores, la necesidad de dar lo mejor de sí mismos, todo esto puede generar tensiones. Cuando dos personas con personalidades fuertes y quizás con diferentes enfoques creativos están bajo este tipo de presión, los roces son casi inevitables. Podría haber sido un desacuerdo sobre una escena, una crítica constructiva que fue malinterpretada, o simplemente un momento de frustración acumulada que explotó. Otra línea de especulación apunta a rivalidades profesionales. En un mundo tan competitivo como el de la actuación, es natural que existan envidias, celos y luchas por el protagonismo. Si bien Can Yaman goza de una gran popularidad, es posible que algún colega se sintiera amenazado por su presencia o estuviera en desacuerdo con su forma de trabajar, y que esto desembocara en un conflicto. La actuación es un arte, pero también es un negocio y a veces los intereses comerciales pueden chocar con los artísticos, o simplemente con el ego de las personas. También debemos considerar la posibilidad de un simple malentendido o una broma que salió mal. A veces, lo que empieza como una simple discusión o una muestra de fuerza de forma lúdica, puede escalar rápidamente si no se maneja correctamente. Quizás hubo un intercambio de palabras acalorado que, sin querer, se convirtió en algo más físico. Es difícil decirlo sin tener todos los hechos, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Los medios de comunicación, al informarse sobre este tipo de incidentes, suelen buscar declaraciones oficiales o testimonios directos. En este caso, la información ha sido fragmentada y, en gran medida, se basa en rumores. Sin embargo, algunos informes sugieren que hubo testigos, personal del equipo de producción que habría intentado mediar para separar a los involucrados.
Estos testimonios, aunque anónimos, han sido citados por varios medios, y describen un ambiente de tensión que culminó en una disputa física. La descripción generalizada es que el altercado fue breve pero intenso, y que se necesitó la intervención de otros para que la situación no llegara a mayores consecuencias. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, la imagen pública de los actores es crucial. Un incidente como este, si se confirma, podría tener implicaciones para su carrera, por muy exitosos que sean. Por eso, las productoras y los representantes suelen ser muy cuidadosos a la hora de gestionar este tipo de crisis. A menudo optan por el silencio o por declaraciones muy genéricas que no entran en detalles, para evitar alimentar más el escándalo o para proteger la reputación de sus artistas. Y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido en este caso. No hemos visto declaraciones públicas directas de Can Yaman al respecto, ni de la persona con la que supuestamente tuvo el altercado. Esto deja un gran espacio para la especulación y para que los fans imaginen lo que pudo haber pasado. ¿Pero por qué esta historia ha resonado tanto? Creo que se debe a varios factores. Primero, la popularidad de Can Yaman es innegable. Es un actor que genera pasiones, y sus seguidores están siempre ansiosos por saber todo sobre su vida. Segundo, la idea de un ídolo, alguien que admiramos por su talento y su apariencia, involucrado en una pelea, choca con la imagen que solemos tener de ellos. Es un recordatorio de que al final, son seres humanos con sus propias emociones y que pueden cometer errores o tener momentos de debilidad. Tercero, la intriga. Los rumores, las incógnitas, las verdades a medias, todo esto alimenta la curiosidad humana. Queremos saber la verdad, queremos entender qué pasó, y si esa verdad es más dramática de lo que imaginábamos, mejor aún para el morbo. Hemos visto otros casos en la industria del entretenimiento donde las tensiones en el set han escalado a conflictos, a veces incluso de forma pública. No es algo totalmente nuevo, pero sí es cierto que cuando involucra a una figura tan mediática como Can Yaman, el eco se multiplica. La prensa amarilla, como la conocemos, está siempre buscando este tipo de historias para captar la atención de sus lectores. Y en la era de las redes sociales, la información, o la desinformación, viaja a una velocidad vertiginosa, llegando a millones de personas en cuestión de minutos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás una lección sobre el manejo de la ira, la importancia de la comunicación profesional, o simplemente sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en entornos tan glamorosos como el del cine y la televisión. Es fácil juzgar desde fuera, pero es importante recordar que no conocemos todas las circunstancias. Podría haber habido provocaciones, presiones externas que desconocemos, o simplemente un día terrible para ambas partes. Lo que sí está claro es que este incidente, sea cual sea su magnitud real, ha añadido un capítulo más a la ya fascinante historia de Can Yaman en el ojo público. Ha generado debate, especulación y sin duda, ha mantenido a muchos expectantes ante cualquier nueva información que pudiera surgir. Y aunque no tengamos una confirmación oficial y detallada de lo sucedido, la historia en sí misma, el simple hecho de que se rumoree que un actor de su calibre se haya visto envuelto en una pelea física, es suficiente para captar nuestra atención y para que hablemos de ello. Hemos navegado por las aguas de los rumores, hemos explorado las posibles causas, y hemos reflexionado sobre el impacto que este tipo de incidentes tienen en la industria y en la percepción pública de las celebridades. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con emociones complejas y que a veces, las cosas no son tan perfectas como parecen. Así que, para recapitular, lo que sabemos es que han surgido fuertes rumores sobre un altercado físico entre Can Yaman y un colega durante un rodaje. Los detalles son escasos, las identidades no han sido confirmadas oficialmente, pero la historia ha cobrado fuerza en los medios y en las redes sociales, alimentando la especulación sobre las posibles causas, desde estrés laboral hasta rivalidades profesionales. Quisiera agradecerles enormemente por acompañarnos en esta profunda inmersión en este polémico tema. Sé que a muchos de ustedes les interesa este tipo de historias, y espero que esta explicación les haya resultado intrigante y esclarecedora, aunque sea parcialmente. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos rumores tienen fundamento? ¿Qué opinan sobre las tensiones en los sets de rodaje? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías y abran el debate. Me encanta leer sus opiniones. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compártanlo con sus amigos, aquellos que también disfrutan de estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.